Maquiavelo habría observado que la existencia no es más que una gran escena, un tablero infinito donde la conciencia se disfraza de 1000 formas para contemplarse a sí misma. No hay un destino cruel ni un Dios escondido dictando las jugadas, solo hay este instante eterno, este ahora que se reinventa a cada respiración. Todo lo que el ser humano experimenta, el amor, el dolor, la derrota, la gloria, no son más que movimientos dentro de un mismo juego cósmico. La vida, vista con los ojos del pensador florentino, sería la expresión más sublime de una inteligencia que se multiplica en infinitas máscaras, buscando comprender su propia naturaleza a través del drama, la comedia y la ilusión de la individualidad. Maquiavelo diría que el verdadero sabio no busca escapar del juego, sino aprender a mover las piezas con maestría, sabiendo que cada paso es parte de una danza eterna. Cuando el hombre se toma la vida demasiado en serio, olvida que él mismo es el universo disfrazado de jugador. Cree estar luchando contra fuerzas externas, pero en realidad, se enfrenta solo a sus propias proyecciones. El pensamiento maquiavélico revelaría que no existen enemigos ni aliados definitivos, sino reflejos de una misma conciencia interpretando diferentes papeles en el teatro del tiempo. Cada victoria es una ilusión, cada derrota, una lección de perspectiva. El universo no conspira contra nadie, solo juega a ser muchos para saborear la experiencia de la diversidad. Maquiavelo vería en esto una estrategia divina, la expansión de la inteligencia a través del aparente caos de la vida humana, una coreografía de contrastes donde el orden se oculta dentro del desorden. El hombre que comprende este secreto deja de sufrir por el resultado del juego. Aprende a jugar con destreza, con una sonrisa en los labios, sabiendo que cada movimiento, incluso el error, es parte del diseño. Maquiavelo habría dicho que la verdadera grandeza está en disfrutar del poder de actuar sin miedo, de improvisar en medio del misterio, de reconocer que el tablero entero está dentro de uno mismo. El universo no es un campo de batalla, sino una melodía infinita donde cada ser es una nota única. Todos somos el compositor y la canción, el bailarín y la danza, el observador y lo observado. El juego no termina porque nunca comenzó, solo se transforma, cambia de máscara, gira sobre sí mismo en una eterna reinvención. Así que, la próxima vez que la vida parezca demasiado pesada, recuerda esto, no eres un individuo perdido en un cosmos hostil, eres el cosmos jugando a ser tú. Cada risa, cada llanto, cada error es un movimiento dentro de una obra maestra cósmica que no busca un final, sino una expansión. Juega con ligereza, con alegría, con el arte del estratega que entiende que todo es una representación. Y en este juego, todos ganan, porque todos son uno y uno es todos. Somos la misma conciencia probando los sabores de la existencia en múltiples cuerpos, escenarios y épocas. El juego no se detiene, solo cambia de forma, reinventándose una y otra vez en un ciclo de belleza infinita. Si este estudio inspirado en el pensamiento de Maquiavelo resonó contigo, deja tu me gusta, comenta lo que aprendiste, comparte este video con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para no perder los próximos análisis que revelan los secretos más profundos del alma humana y del arte de vivir con sabiduría. Maquiavelo habría explicado que la verdadera inteligencia no consiste en actuar constantemente, sino en discernir con precisión cuándo intervenir y cuándo esperar. Es el arte de empujar cuando el momento lo exige, y de retirarse cuando la resistencia solo generaría desgaste. En los tratados de sabiduría oriental, los chinos lo llaman Wu Wei, que no significa pasividad, sino acción sin esfuerzo, movimiento que fluye en perfecta armonía con las circunstancias. Maquiavelo lo habría descrito como la virtud de quien entiende la corriente del poder y no lucha contra ella, sino que la aprovecha. Como el agua que se desliza entre las rocas de un río, no se opone a los obstáculos, los rodea con suavidad, y en su aparente docilidad, los erosiona con el tiempo. Este es el verdadero poder, el poder silencioso, el dominio que no necesita imponerse para transformar. El estratega maquiavélico observa que la fuerza bruta es, casi siempre, la peor de las respuestas ante los desafíos de la vida. El sabio no empuja el muro, lo rodea.
No gasta su energía intentando cambiar lo que no puede controlar, la invierte en dirigir lo que sí depende de él. La paciencia, en esta filosofía, no es debilidad, sino una forma superior de cálculo. Es la capacidad de leer el momento, de percibir cuando el silencio vale más que la palabra, cuando la pausa tiene más poder que la acción impulsiva. Maquiavelo habría dicho que quien domina el tempo de la existencia, ese ritmo invisible entre acción y espera, domina el arte más complejo de todos, el de mantener el equilibrio entre el deseo y la prudencia, entre el impulso y la estrategia. Otro aspecto que Maquiavelo analizaría con precisión quirúrgica es la capacidad de desempeñar múltiples roles sin perder el centro. El ser humano, por naturaleza, es un actor dentro del gran teatro del mundo. Pero el error más común es creer que autenticidad significa rigidez, que ser uno mismo implica actuar igual en todas las circunstancias. El auténtico jugador, el sabio político y emocional, sabe adaptarse sin traicionarse. Puede ser firme en los negocios y tierno en el hogar, un discípulo en un entorno y un maestro en otro. Cada papel exige una máscara distinta, pero la conciencia que la sostiene es siempre la misma. Maquiavelo diría que la virtud está en la flexibilidad, en saber transformarse según la escena, sin olvidar quién sostiene la obra. Mientras el hombre común se aferra a una identidad única y teme el cambio, el sabio se desliza entre los personajes con elegancia. No actúa por hipocresía, sino por comprensión. Sabe que el contexto dicta la forma, igual que el agua adopta la del recipiente que la contiene. La autenticidad no está en repetir un papel, sino en responder con exactitud a lo que el momento requiere. Es el arte del actor consciente, que domina el escenario sin dejar de recordar que todo, los aplausos, el drama, las luces y las sombras, no son más que parte del juego. En esa comprensión, el sabio halla su libertad. Pero quizá una de las observaciones más profundas de Maquiavelo sobre la existencia sería que las reglas de este gran juego no son fijas. No hay normas absolutas, todo cambia según la forma en que se decide jugar. Mientras la mayoría vive como si la vida fuera un tablero rígido con límites inamovibles, el pensador florentino entendería que cada elección humana reescribe las reglas. La realidad responde al modo en que se la interpreta. Quien actúa desde el miedo crea circunstancias que alimentan ese miedo. Quien se abre con curiosidad, encuentra puertas donde otros solo ven muros. Así, el que se asume víctima atrae verdugos, mientras el que se asume héroe despierta dentro de sí una fuerza que ignoraba poseer. Maquiavelo no hablaría de fantasía ni de pensamiento positivo, sino de una verdad política y psicológica. La conciencia no es pasiva. El hombre no solo observa el mundo, participa en su creación. Sus pensamientos, sus decisiones y su modo de interpretar los hechos son fuerzas activas que dan forma al juego que vive. De ahí que el sabio no maldiga su destino, sino que analiza su posición en el tablero y ajusta su estrategia. Comprende que la realidad no se impone, se negocia. Y quien aprende a negociar con ella, con serenidad, visión y astucia, convierte el caos en campo fértil para su crecimiento. En este juego cósmico que Maquiavelo describiría con precisión de estadista, no hay necesidad de vencedores y vencidos. El triunfo verdadero no se mide en la derrota del otro, sino en la expansión de la propia conciencia. Cuanto más hábil se vuelve el jugador, más eleva el nivel del juego para todos. Cuando una persona alcanza la verdadera felicidad, no roba la de los demás, la inspira. Cuando alguien logra la paz, no crea conflicto, irradia equilibrio. Y cuando uno es auténtico sin máscaras de superioridad, su presencia invita a los otros a ser auténticos también. En ese nivel de juego, ya no se compite, se coopera, ya no se mide, se comparte. Por eso los grandes maestros, aquellos jugadores que parecieran estar en otro tablero, viven con ligereza y profundidad al mismo tiempo. No buscan ganar, no necesitan demostrar, no anotan puntos. Juegan por la pura alegría de participar. Su serenidad desconcierta a los ambiciosos, su calma irrita a los impacientes, pero su energía transforma silenciosamente a quienes los rodean.
Su presencia se convierte en ejemplo, y sin pretenderlo, elevan la conciencia del entorno. Juegan sin competir, enseñan sin hablar, transforman sin imponerse. Ese es el máximo dominio, el poder del ejemplo invisible. Y así, Maquiavelo cerraría su análisis recordando que este juego nunca termina. Lo que el hombre llama muerte no es más que un cambio de escenario, un nuevo papel, otra máscara en la eterna representación del ser. La conciencia, ese jugador silencioso que observa detrás de cada experiencia, no muere, simplemente continúa su aprendizaje. Comprender esto transforma la angustia en curiosidad, el miedo en reverencia, el apego en libertad. Porque al final, el hombre no está jugando en el juego, él es el juego mismo, desplegándose en infinitas formas para reconocerse una y otra vez. Maquiavelo, observador minucioso de la naturaleza humana, habría dicho que el dolor es una de las pocas verdades que no requieren interpretación. Es una parte intrínseca del tejido de la existencia. Cuando el cuerpo se hiere, duele, cuando el alma pierde a alguien que ama, sufre. Sin embargo, el sufrimiento, desde la mirada maquiavélica, no es más que una creación mental, un relato que el ser humano inventa para resistirse a lo inevitable. El dolor pertenece al cuerpo, el sufrimiento, al pensamiento. Es la historia que el hombre se cuenta sobre lo que le sucede, una rebelión silenciosa contra la realidad. Maquiavelo habría dicho que quien domina su mente no evita el dolor, pero sí le quita el poder de gobernar su espíritu. Porque la vida, en su esencia más desnuda, no busca complacernos, simplemente acontece, indiferente, como un río que no se detiene ante las piedras que encuentra en su cauce. Para Maquiavelo, el sufrimiento surge de una exigencia ilusoria, la idea de que las cosas deberían ser distintas de lo que son. El dolor dice, esto duele. Pero el sufrimiento grita, esto no debería estar pasando. Es la mente que, incapaz de aceptar el flujo natural de los acontecimientos, se aferra al deseo de control. Esa resistencia, ese intento de transformar lo inmutable, es lo que encadena al individuo. Quien comprende esta distinción aprende a experimentar la tristeza sin sumergirse en la tragedia, a atravesar la pérdida sin inventar un enemigo invisible. Puede sentir el peso del dolor, pero sin adornarlo con historias de injusticia o castigo divino. Maquiavelo diría que el sabio no busca eliminar la tormenta, sino aprender a observarla desde un lugar interior de calma, sabiendo que después de la lluvia, el cielo siempre recupera su claridad. El pensamiento maquiavélico nos invitaría a contemplar la mente humana como un clima cambiante. A veces brilla el sol de la alegría, a veces, las nubes del miedo lo cubren todo. Pero el cielo, esa conciencia superior que todo lo observa, no se aferra ni al brillo ni a la oscuridad. Permite que ambos existan, sabiendo que ningún estado es permanente. De la misma manera, el ser humano puede aprender a aceptar su propio clima interior sin lucha, sin intentar imponerle una forma fija. Un día sentirá entusiasmo, al siguiente, desánimo, más tarde, serenidad. Todo pasa, todo se transforma. Y aquel que logra comprender esta danza interna se libera del peso de la desesperación, porque entiende que nada dura, ni siquiera el sufrimiento más profundo. Maquiavelo advertiría también sobre una trampa más sutil, la necesidad humana de opinar, de juzgar, de clasificar cada experiencia como buena o mala, correcta o errónea. Esa compulsión por emitir juicios desgasta la mente tanto como la guerra desgasta a un reino. Vivimos como críticos perpetuos de nuestra propia existencia, analizando cada detalle, incapaces de simplemente contemplar. Pero el estratega mental, el verdadero jugador del gran tablero de la vida, aprende a decir, qué interesante, y nada más. Esa es la libertad del sabio, no reaccionar, solo observar. Porque en el silencio interior, cuando se deja de pelear con el mundo, surge una comprensión que no se obtiene con palabras, sino con presencia. Los grandes jugadores de la vida, aquellos que Maquiavelo consideraría maestros del arte de existir, sostienen sus opiniones con ligereza. Pueden tener preferencias, pero no se esclavizan a ellas. Disfrutan de lo que aman,
sin caer en la frustración cuando eso les falta. Entienden que cada cosa es pasajera. Y cuando la vida, con su ironía característica, les lanza un desafío inesperado, no maldicen la sorpresa, la acogen. Porque saben que la monotonía es enemiga de la evolución. Si todo fuese predecible, el juego perdería su sentido. La sorpresa, la pérdida, el cambio, todo eso son movimientos inevitables en el tablero del destino, y el que sabe jugar no se lamenta, sino que se adapta con elegancia. El pensamiento maquiavélico reconoce una verdad esencial: no existen los errores, solo los resultados. Cada fracaso es un experimento que no funcionó como se esperaba, y cada éxito es una excepción afortunada. Pero ambos son aprendizajes. El problema no es caer, sino creer que la caída define al hombre. El niño que aprende a caminar no llama fracaso a su tropiezo, simplemente se levanta y sigue. Sin embargo, el adulto, contaminado por su propio juicio, transforma cada error en prueba de su insuficiencia. Si tan solo pudiera volver a la mente del aprendiz, si pudiese ver cada tropiezo como una información nueva, su carga sería más liviana. No habría vergüenza en fallar, solo curiosidad por entender. Maquiavelo observaría que los hombres que parecen moverse con mayor facilidad por la vida no lo hacen porque se esfuercen menos, sino porque han aprendido a fluir con las corrientes en lugar de luchar contra ellas. Son estrategas que dominan el arte de la adaptación, conscientes de que nadar contracorriente agota, mientras dejarse llevar con inteligencia impulsa. No es resignación, es sabiduría, entender el momento de actuar y el momento de ceder. Tal como un general sabe cuándo atacar y cuándo replegarse, el sabio de la vida reconoce cuándo intervenir y cuándo observar. Así transforma la energía del caos en impulso creativo, logrando más con menos esfuerzo. El juego de la vida, en la visión maquiavélica, no busca vencedores, sino conscientes. Quien comprende las reglas no teme perder, porque sabe que cada movimiento lo enseña. La vida no castiga ni premia, solo responde. Cada acción genera una consecuencia, y el sabio, en lugar de maldecir la causa, estudia el efecto. Así, el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro silencioso. Y cuando el individuo alcanza esa comprensión, descubre que la verdadera libertad no está en controlar el tablero, sino en aprender a jugar con elegancia, incluso cuando las piezas no se mueven a su favor. Desde esa comprensión, la actitud ante la crítica cambia. Maquiavelo explicaría que el sabio ya no se ofende cuando alguien lo juzga, observa con curiosidad al universo actuando el papel del crítico, como si el destino le ofreciera una oportunidad para estudiar su propio reflejo. Cada situación deja de ser una agresión y se convierte en una lección. El hombre maquiavélico, consciente del juego, deja de preguntarse ¿por qué me sucede esto? Y comienza a preguntarse ¿por qué yo le estoy sucediendo a esto? Porque si él es el juego entero, entonces no puede ser víctima de las circunstancias. Él es las circunstancias disfrazadas de desafío, diseñadas para darle sabor e intensidad a la experiencia. Pero esa visión no conduce a la pasividad ni a la indiferencia. Todo lo contrario. Cuando el jugador sabe que está dentro de un juego, puede jugarlo con maestría, con pasión y sin miedo. Puede comprometerse plenamente con sus decisiones, pero sin ser destruido por los resultados. Puede amar sin ser consumido por la pérdida, trabajar sin ser aplastado por el fracaso y seguir adelante sin la necesidad de controlar cada desenlace. Maquiavelo diría que el secreto está en lo que él llamaría jugar con ligereza, el arte del toque sutil. Es como un músico de jazz que domina la estructura básica de la melodía, pero que al mismo tiempo improvisa con libertad según el ritmo del momento. No intenta forzar la música hacia una forma rígida, sino que fluye con ella, responde, crea y se adapta. La mayoría de los hombres, sin embargo, viven como si interpretaran una sinfonía clásica bajo la dirección de un tirano invisible. Cada nota debe sonar exactamente como está escrita, cada paso debe seguir un plan inflexible. No hay espacio para la espontaneidad, ni para la creatividad, ni para el error. Pero la vida, según Maquiavelo, no es una partitura rígida,
sino una improvisación constante donde el talento consiste en saber cuándo dejarse llevar y cuándo marcar el ritmo. Es un equilibrio entre el control y la entrega, entre la estrategia y la intuición. Una de las leyes más liberadoras del juego, según este pensamiento, es que no existe la obligación de ser siempre el mismo. La coherencia absoluta es una cárcel mental creada por el miedo al juicio. El individuo no está atado a la versión que fue hace 5 minutos. Su identidad no es una piedra, sino un río que cambia su curso constantemente. Sin embargo, los hombres gastan su energía defendiendo su imagen, protegiendo su reputación, construyendo un ego tan rígido que termina sofocándonos. Pero, ¿qué pasaría si el ser humano comprendiera que puede reinventarse en cada instante? ¿Que puede cambiar de papel sin traicionarse a sí mismo? Sería como un actor capaz de interpretar 1000 rostros sin perder su esencia. La coherencia, en exceso, mata la creatividad. El sabio, en cambio, actúa con fluidez, adaptándose a cada circunstancia sin renunciar a su conciencia. Los niños lo saben de manera natural. En un instante son reyes, al siguiente dragones, y luego pilotos de carreras. No piensan en la coherencia, no se detienen a decir ayer fui un mago, así que hoy no puedo ser un guerrero. Simplemente fluyen. Esa libertad de cambiar es la forma más pura de sabiduría. Maquiavelo habría observado en esto una lección política profunda. El poder real no está en la rigidez, sino en la capacidad de transformarse según la necesidad del momento. Y aquí aparece una revelación aún más profunda. Cada persona que encontramos, cada rostro que nos mira, es una manifestación del mismo juego con otro disfraz. Ese colega difícil, ese familiar insoportable, ese desconocido que nos sonríe en la calle, todos son versiones de una misma conciencia explorando distintas perspectivas de la existencia. Cuando el hombre comprende esto, la compasión surge de manera natural, no desde la lástima ni desde la superioridad, sino desde el reconocimiento de que todos somos actores en el mismo teatro cósmico. Maquiavelo habría explicado que las diferencias entre los hombres, sus costumbres, pasiones, temperamentos y clases, son solo variaciones superficiales de una misma esencia. En el fondo, la conciencia que mira a través de los ojos de un mendigo es la misma que observa desde los ojos de un rey. Todos somos ventanas de una misma casa, cada una con su paisaje, pero todas parte de la misma estructura invisible. Entender esto es alcanzar la libertad interior, el dominio sobre uno mismo y sobre la percepción de los demás. Pero hay una pregunta que incluso el estratega más sabio debe enfrentar: ¿cómo jugar con maestría cuando el juego parece volverse en contra de uno? ¿Cómo mantener el equilibrio cuando la vida reparte cartas que parecen una derrota? Maquiavelo diferenciaría entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable, es parte del juego. El sufrimiento, en cambio, es una elección, una interpretación. El sabio no huye del dolor, pero no se deja poseer por él. Aprende a observarlo, a leer su mensaje, a usarlo como instrumento. Así, la vida se convierte en un arte, no en una condena. Y Maquiavelo invitaría al oyente, al lector, al buscador de poder y conocimiento, a mirar este mensaje con atención. El juego no está afuera, está dentro de ti. Juega con estrategia, con amor, con astucia. No te tomes tan en serio que olvides el placer de jugar. Y si este mensaje te resonó, si comprendiste que eres más que tu papel, comparte este conocimiento con otros jugadores del gran tablero de la vida. Deja tu comentario, apoya con un me gusta y suscríbete para seguir explorando los secretos ocultos que solo los ojos del estratega pueden ver. Porque, como diría Maquiavelo, aquel que comprende el juego, ya ha conquistado la mitad del poder. Maquiavelo observaría que el ser humano vive bajo la ilusión de que la vida es una prueba constante, un juicio implacable donde cada error parece una condena irreversible. Las personas caminan como si llevaran el peso del universo sobre sus hombros, convencidas de que existe una única respuesta correcta, y que fallar es un pecado imperdonable. Sin embargo, si se analiza con una mente fría y estratégica, como lo haría el propio Maquiavelo,
se descubre algo profundamente distinto. La vida no es un examen, sino un juego. Un juego complejo, lleno de reglas invisibles, donde la mayoría de los hombres se pierden porque confunden el tablero con la guerra. Cuando alguien aprende las reglas, cuando comprende que cada movimiento es una jugada y no una sentencia, comienza a jugar con maestría, con audacia, y con una alegría que solo los sabios pueden experimentar. Maquiavelo diría que la sabiduría no está en ganar el juego, sino en jugarlo sin volverse esclavo de él. En la niñez, el ser humano conocía ese secreto de manera instintiva. Jugaba con pasión, fingía ser rey, madre o guerrero, y lo hacía con absoluta entrega. Sabía que era solo una representación, y precisamente por eso, se sumergía en ella con total libertad. Pero al crecer, algo se rompió. El adulto olvidó que jugaba. Se convirtió en lo que Maquiavelo llamaría un actor del método dentro del teatro del mundo, alguien que se cree su propio papel, que olvida que lleva una máscara y se convence de que esa máscara es su verdadero rostro. Comienza a identificarse con su oficio, con su fracaso, con su fortuna o con su ruina, hasta que el juego deja de ser una danza y se transforma en una cárcel. En ese punto, el hombre ya no vive, interpreta. Ya no juega, sobrevive. Para Maquiavelo, la primera regla de este juego cósmico sería la más desconcertante: tú no eres quien crees ser. El nombre que pronuncias, la historia que cuentas, las preocupaciones que te quitan el sueño, no son más que el personaje que interpretas dentro de esta obra universal. Es una máscara tan bien diseñada que logras engañar incluso a ti mismo. Pero el verdadero tú no es el personaje, sino el jugador que observa. Eres la conciencia que mira, que siente, que experimenta sin ser atrapada por lo que experimenta. Eres el escenario donde se desarrolla todo el drama. Cuando el individuo comprende esto, el juego cambia para siempre. Ya no se siente víctima del guión, se convierte en su autor. Entonces puede interpretar su papel con habilidad, gozar de cada escena, y al mismo tiempo, saber que puede quitarse el disfraz cuando quiera. Otra regla esencial que Maquiavelo destacaría es que la vida no tiene una condición final de victoria. No existe un punto donde uno pueda decir, he ganado. La mayoría corre como si el sentido estuviera en llegar a un destino, pero el secreto está en el movimiento. La vida, decía Maquiavelo, se parece más a una danza que a una guerra, más a una melodía que a un camino. No se baila para llegar a un punto del suelo, ni se escucha una sinfonía solo por su última nota. El valor está en el fluir, en el instante, en el arte de permanecer en el juego. Sin embargo, el hombre moderno ha convertido la existencia en una carrera, se apresura en la infancia para ser adulto, estudia para trabajar, trabaja para jubilarse, y al final mira atrás y no sabe dónde se perdió el tiempo. Vivió corriendo hacia el futuro y olvidó el único lugar donde realmente estaba, el presente. Maquiavelo explicaría que el juego solo se juega aquí y ahora. No mañana, cuando creas que serás feliz, ni ayer, cuando piensas que todo era mejor. El único momento donde la vida realmente sucede es este instante. Pero la mayoría vive como si asistiera a un concierto y, en lugar de escuchar la música, pasara todo el tiempo leyendo el programa para adivinar qué viene después. Mientras tanto, la melodía, la vida misma, continúa sonando, ignorada. Y hay un detalle más, uno que pocos sospechan: este juego está completamente diseñado a tu favor. No importa lo que ocurra, ni el papel que representes, nunca puedes perder de verdad, porque no eres solo el personaje, eres el juego entero. Maquiavelo usaría una metáfora simple: en los sueños, puedes ser perseguido por un monstruo y sentir miedo, pero al despertar comprendes que eras tanto el que huía como el que perseguía. Tú eras el sueño completo. Así también ocurre con la existencia. Tú no eres solo un jugador en el tablero del universo, tú eres el tablero mismo. Comprender esto no te libera de jugar, pero te permite hacerlo con poder, con lucidez y con elegancia. Y antes de seguir este viaje, Maquiavelo invitaría a todos los que escuchan a reflexionar, a compartir este conocimiento,
a dejar su comentario y unirse a quienes buscan entender el arte del juego de la vida. Porque, como todo estratega sabe, el verdadero poder se comparte. Así que no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para seguir explorando los secretos más profundos de la mente y de la existencia. Maquiavelo, en su profunda observación sobre la naturaleza humana, habría afirmado que el hombre no es un simple participante en el juego de la vida, él es el juego jugándose a sí mismo. Puede sonar como una idea mística o incluso absurda, pero desde una perspectiva filosófica y estratégica, tiene una lógica impecable. Todo lo que irrita, todo lo que desafía, toda persona que provoca en nosotros una reacción, no es un enemigo externo, sino un reflejo de nosotros mismos actuando bajo una forma distinta. Cada experiencia, cada circunstancia, sucede dentro del espacio de nuestra conciencia. El universo entero, con su vastedad y su aparente caos, existe dentro de la mente que lo percibe. El hombre, que cree ser una criatura pequeña y separada luchando contra un mundo hostil, es en realidad el propio mundo mirándose a través de los ojos de quien llama yo. Y cuando el individuo logra comprender esta broma cósmica de la existencia, cuando entiende que el universo juega a conocerse mediante él, deja de tomarse la vida como una guerra personal y comienza a verla como un arte de interpretación consciente.